Bienvenidas y bienvenidos nuevamente al podcast de Geriatría, Gerontología y Trabajo Interdisciplinario. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, Ricardo Monge Morales. Ricardo es licenciado en fisioterapia, tiene un posgrado en neurorehabilitación, tiene una especialidad en terapia manual y punción seca en la Universidad Rey Juan Carlos, Madrid, España. Tiene la maestría en ecografía musculoesquelético rehabilitativa por la Universidad Cardenal de Herrera en España. Digo, tiene un montón de credenciales más, pero además escribió este libro de punción seca en la enfermedad de Parkinson, que aquí este libro ya tiene todas mis anotaciones, y estaremos platicando un poquito de este tema tan interesante. Pero bueno, Ricardo, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Vaya, qué gusto poder llevar a cabo esta charla. De verdad, espero que, pues bueno, todo lo que comentemos aquí sea interesante para todos. Te agradezco mucho la Seguro, invitación. seguro que sí. Bien, aquí ya los dos sufriendo un poquito del calor, ¿no? Aunque estamos en diferentes lugares. Claro, Eso sí claro. nos tocó a los dos. Pues bueno, Ricardo, primero quería preguntarte un poquito sobre cuál es la base de este abordaje de la punción seca en la enfermedad de Parkinson. O sea, cómo, digo, puede ser primero cómo se te ocurre a ti en este punto, ya existía y tú lo vas adaptando o es algo que surge 100% de ti esta idea. Muy bien. Mira, todo comienza desde el año 2010, cuando empiezo a hacer las aplicaciones de punción seca para puntos de gatillo. Comencé mi capacitación desde ese entonces. Empecé a encontrar gente que empezaba a hacer aplicaciones de la punción seca hacia diferentes disfunciones ortopédicas. ¿Sí? Por ahí tenía yo un docente que precisamente empezó a hacer algunas adaptaciones a la parte neurológica, pero todas, digamos, eran conceptos muy básicos, todo estaba comenzando para todos, ¿sí? Y pues bueno, seguimos en la capacitación, seguimos uno como alumno dándole al tema de querer aprender más, ¿sí? Hasta que entro por allí a una maestría en neurorehabilitación. Entonces, la maestría, pues bueno, empezó a adentrarse cada vez más, o sea, empecé a adentrar un poquito más a la maestría y empezamos a tocar ya el tema de la titulación. Y ya sabes, todo el mundo estaba con que, ¿qué voy a hacer? Ok. ¿Sí? Para titularme en la maestría. Bueno, estuve buscando. Yo dije, bueno, pues si soy bueno con la aguja, bueno, tengo que buscar en qué tipo de paciente esto puede generar cambios. Entonces comienzo con mi tema de investigación exactamente en 2014. ¿Sí? Seguimos avanzando, 2015, 2016, ¿no? Bien. Entonces me empiezo a percatar que con el paciente con enfermedad de Parkinson, específicamente en el tema de la rigidez, empezaba yo a notar muchos cambios que la musculatura cedía. ¿Sí? Pero bueno, todo eso tiene un fundamento, el por qué cede, pero ahorita lo tocamos. ¿Sí? Empecé a notar que con el paciente con Parkinson esa rigidez empezaba a disminuir, se empezaba a controlar bastante bien. El temblor en reposo de misma forma se controlaba bastante bien. ¿Sí? Aunque no es el objetivo disminuir el temblor en reposo, ¿sí? Sí, digamos, vemos esos cambios, ¿sí? En el paciente con Parkinson. Bueno, de allí concluimos el tema de la investigación. ¿Sí? Uno de mis docentes de la Universidad Rey Juan Carlos, cuando le enseño mi tesis de titulación de maestría, me dice, no, tú estás loco, esto no se lo puedes dejar a la universidad. Dice, esto es una buena investigación, esto es una tesis doctoral. Entrega cualquier otra cosa, pero no esto. ¿Sí? Eso está muy bueno. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Toda la parte de investigación, todos los datos que obtuvimos, todo lo que habíamos encontrado, ya no lo metí para la titulación de esa maestría. Sino empecé a hacer todavía un poquito más de investigación. Y pues bueno, ahora sí que de la persona que te estoy hablando se llama César Fernández de las Peñas, es el investigador número uno a nivel internacional en este momento en el mundo de la fisioterapia. Esto digamos, este nombramiento se lo da la Universidad de Stanford, entonces ya te imaginarás que pues, es un investigador de mucho prestigio. Me asesoro con él y me dice, esto es un libro. O sea, todo lo que tú tienes, esto es un libro. ¿Sí?
me lleva de la mano, le vamos dando forma a todo lo que él tenía en mente y que me fue, digamos, como construyendo en mi cabeza, hasta que, pues bueno, se da este libro. ¿Sí? Y eso es, bueno, pues una pequeña probadita de todo lo que se puede ahí contar con respecto a esta parte, ¿no? Y bueno, evidentemente, o sea, ya mencionas que el objetivo no es el temblor en reposo. ¿Cuál sería el objetivo? No teniendo en cuenta que pues mucha de la gente no ha leído el libro, los invitamos a adquirirlo, y al final nos contarás un poquito cómo lo pueden adquirir, y a leerlo, evidentemente, está muy completo, viene desde la parte, pues la explicación de, ¿cómo se llama? Del proceso fisiopatológico del Parkinson, y luego finalmente la técnica y el abordaje que se realiza. Pero bueno, ¿cuál Sí. sería el objetivo de realizar esta función? Bien, mira, el paciente con Parkinson tiene 3 signos motores cardinales de la enfermedad, que es el temblor en reposo, la bradicinesia y obviamente pues la rigidez. ¿Sí? Dentro de lo que son esas características, ¿sí?, clínicas específicas que yo busco en el paciente con Parkinson para poder llegar a tomarlo en cuenta, pues uno, ¿sí?, principalmente es que exista alguna posible disfunción, ¿sí?, que me esté generando ciertas alteraciones biomecánicas, ¿sí?, por estos patrones patológicos que se empiezan a crear. ¿Sí? Por ejemplo, entonces, si yo estoy viendo que la rigidez me está generando disfunción, empiezo a trabajar con toda esa musculatura que me está generando, ¿sí?, alguna alteración. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacemos? Vamos específicamente hacia zonas de placas motoras, las traumatizamos, hacemos que sus niveles de acetilcolina, ¿sí?, desciendan, obviamente por lo mismo empieza a disminuir su función y pues bueno, de allí vamos modulando ese tema con respecto a la parte de la rigidez. ¿Sí? Repito, está muy enfocado el tratamiento a funcionar zonas muy específicas, ¿sí? Zonas muy, ya reconocidas de placas motoras, que pues bueno, al final las utilizamos para generar ciertas alteraciones biomecánicas de los patrones patológicos que, repito, la misma enfermedad de Parkinson ha generado. ¿Sí? Ahora, si en algún momento, por ejemplo, mi paciente, ¿sí?, ya a tal grado, digamos, no puede ni siquiera comer porque todo el alimento se le cae de la cuchara por el temor en reposo, bueno, ¿qué es lo que nos hacemos con la punción seca en este tipo de pacientes? ¿Sí? Aunque, digamos, el objetivo, ¿sí?, no es tener una mano torpe, que haya dejado de moverse, nada más una mano flácida. ¿Sí? Lo que buscamos es disminuir ese temblor. ¿Para qué? Para mejorar esa calidad de vida en ese paciente. ¿Sí? Disminuir un poco ese temblor en reposo. ¿Sí? Y pues bueno, repito, mejorar esas alteraciones que se han estado generando. Claro, ¿Sí? sobre todo supongo que en articulaciones grandes, donde el movimiento involucra la acción de varios músculos, pues puedes abordar sobre algún músculo específico, y esto va a ayudar a disminuir ese temblor, y pues que por ende la musculatura adyacente sea la que colabore, ¿no?, en mantener Sí, cierto movimiento a medida de lo posible. Pero ¿y este abordaje cuánto tiempo dura para el paciente? Porque supongo que posterior a la punción, pues bueno, los niveles de acetilcolina se van restableciendo, sí, y va regresando el síntoma, ¿no? sí, claro. Mira, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Existe una dosis, ¿sí? Como tal, existe una dosis de tratamiento. Estamos funcionando exactamente días lunes, extremidad superior, días martes, extremidad inferior. Los días miércoles simplemente no se funciona. ¿Sí? Vuelvo a funcionar el día jueves, vuelvo a funcionar el día viernes. ¿Por qué? Ah, bueno, pues resulta, ¿sí?, que en base a lo que se fue generando en la investigación, nos percatamos que la fibra muscular, ¿sí?, tardaba en recuperarse exactamente 8 días, una semana completa. ¿Sí? También observamos que después de la multifragmentación de las placas motoras, la placa motora tardaba en recuperarse de 3 hasta 5 días. Entonces, cuando yo busco la parte de la inhibición, porque también hay que hablar de dos conceptos, uno es la inhibición, otro es la facilitación. Cuando estamos hablando de la parte de la inhibición, lo que yo voy a buscar es la multifragmentación de las placas motoras. Si yo ya sé que del tercer al quinto día, ¿sí?, se da esa recuperación de esas placas motoras, ¿qué es lo que yo voy a hacer con una dosis tan agresiva como la que te acabo de comentar, de funcionar prácticamente, ¿sí?,
cada 48 horas por 8 semanas. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Retrasar la recuperación de esas placas motoras. Ahora, algo que observamos, ¿sí? De realizar una praxis continua de punción seca en dichas placas motoras, ¿sí? Empezamos a observar que se genera una neuroagenesia, ¿sí? Poco a poco, ¿sí? Esa zona de placas motoras que quedaba multifragmentada, pues simplemente hubo un momento en donde dejó de recuperarse. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué termina generando? Para músculos que son muy grandes, que son muy fuertes, ¿sí? El hecho de que tú vayas controlando un poquito ese temblor en reposo, un poquito esa rigidez, híjole, o sea, de verdad te mejora de forma impresionante, ¿sí? Tu calidad de vida. ¿Sí? Bien, y digo, evidentemente para una persona que no tiene Parkinson, decirle, te van a hacer función seca 4 veces en una semana y esto por 8 semanas, suena agresivo. Sin embargo, creo que la única persona que lo puede juzgar realmente es la persona que tiene Parkinson, ¿no? ¿Qué te han contado? O sea, ¿vale la pena? ¿Es un procedimiento que, si bien, pues bueno, desde que haya una aguja va a dar miedo a un grupo de personas, si se avientan, no se avientan? ¿Cómo lo ha recibido la sociedad con Parkinson en general? Bien, te voy a platicar un poquito. Mira, algo que siempre yo comento en congresos, ¿sí? En capacitaciones, el paciente que no tiene ningún tipo de disfunción, que es un paciente, por así decirlo, entre comillas, normal, ¿sí? Claro, o sea, tú le dices que lo vas a pinchar y claro que generas esa desconfianza y ese dolor, incluso sin tener la aguja dentro, ¿no? Bueno, cuando el paciente realmente, ¿sí? Sus actividades de la vida diaria se ven afectadas como tal, ¿sí? Cuando ya simplemente el medicamento, ¿sí? Que el neurólogo le había recetado dejó de tener algún efecto en ese organismo, ¿sí? Si tú logras hacer que ese paciente mejore en su calidad de vida, claro que lo acepta y claro que lo aguanta. Pero repito, porque existe una necesidad, ¿sí? Eso es lo que existe una necesidad en ese tipo de pacientes. ¿Qué tiempo tiene más o menos de eficacia el medicamento para el paciente con Parkinson? Una prox, ¿sí? O un promedio aprox de 5 años. ¿Sí? Entonces, imagínate, si la sobrevida que tiene un paciente con Parkinson va exactamente de los 15 a los 18 años, imagínate tener una calidad de vida más o menos por 5 años y que te vas a aventar 10 años con una cantidad de disfunciones terribles que, pues bueno, o sea, muchas veces el paciente con Parkinson te lo refiere, sabes que yo ya no quiero vivir. ¿Eh? ¿Por qué? Pues porque su calidad de vida pues disminuyó y realmente la sufre. ¿Sí? Realmente la sufre. Ahora, ¿nosotros qué hemos hecho? Hemos implementado, ¿sí? Varias técnicas previas para el manejo del dolor, ¿sí? Para que precisamente todo esto, ¿sí? Pues bueno, no sea tan agresivo para el paciente. Hay un manejo previo, tanto del tejido facial, la parte, repito, desde la parte de la piel, tejido facial, ¿sí? Y todo lo que es la musculatura, ¿sí? Hacemos una técnica que decimos que es la técnica suiza, que es toda esa parte de programación del tejido para llevarlo directo hacia el abordaje de punción. Y obviamente también las aplicaciones de cloruro de etilo de forma previa, con la finalidad de disminuir la parte de la sensibilidad en las primeras capas de la piel, ¿sí? Que son realmente pues las incómodas, las molestas, vaya. Entonces, pues bueno, claro que se hacen muchas cosas para minimizar el dolor antes y después de la punción. Bueno, yo creo que eso va convenciendo al paciente, ¿no? Sí, Sin sí, sí. embargo, ¿qué comparación pudiéramos realizar entre el abordaje con la punción y el uso de toxinas? Porque entiendo que también la toxina es otro de los tratamientos, toxina botulínica es otro de los tratamientos que se le da al paciente con espasticidad, con Parkinson. Bien, te platico un poquito este tema, porque es muy bueno, está muy padre. Mira, te hablo desde la doctora Janet Travel. La doctora Janet Travel, pues fue una médico estadounidense. Ella trabajó en la Casa Blanca durante el mandato del presidente Johnson y del presidente John F. Kennedy. Ella empezó a hacer ciertas aplicaciones
¿sí? De lidocaína hacia puntos de dolor. Este fue todo un tema de investigación desde la década de los años 40 del siglo pasado. ¿Sí? Empezó a hacer las aplicaciones de lidocaína hacia puntos de dolor, pero a la doctora le quedaba cierta duda si era la aplicación del anestésico lo que generaba la disminución del dolor o era la traumatización del tejido lo que generaba esos cambios. ¿Vale? Bueno, cuando me preguntan, oye, ¿cuál es la diferencia de punción con la toxina botulínica? Así te lo voy a decir, son técnicas, son hermanitas. ¿Sí? Hermanitas, ¿por qué? Bien, en el caso, por ejemplo, de la toxina botulínica, estamos hablando, ¿sí? De bloqueadores, ¿sí? En las terminales de la placa motora, ¿sí? Que evitan, ¿sí? Lo que es la segregación de la acetilcolina. Esto hace que la disminución de acetilcolina pues disminuya también la función muscular. ¿Sale? No hay acetilcolina, no esperemos contracción. Bueno, eso es una vía química. ¿Sí? Es una vía química. Pero, ¿qué está sucediendo con el tema punción seca? ¿Sí? Lo que nosotros estamos haciendo es utilizar una vía mecánica. ¿Por qué? Porque lo que nosotros estamos haciendo es buscar una multifragmentación de placas motoras. Entonces, si tú buscas una multifragmentación de placas motoras, ¿qué va a pasar? Pues simplemente no va a haber una segregación de acetilcolina y por ende también se ve disminuida la función del músculo. ¿Sí? No esperemos, ¿sí? Una contracción si no tenemos al acetilcolina. ¿Sale? Entonces, estamos hablando de las dos técnicas, tanto de la toxina botulínica versus la punción seca. No existe tal cual un versus. ¿Por qué? Porque al final las dos son hermanitas, las dos buscan el mismo objetivo. Nada más que repito, la vía es química y la otra es la vía mecánica. Sí, son vías muy cercanas. Y en este caso ha habido casos, valga la redundancia, donde se combinan las técnicas. A lo mejor no al mismo tiempo, porque pues está haciendo lo mismo, ¿no? Pero en diferentes como momentos o en diferentes, pues sí, o sea, se aplica a lo mejor una primero y posteriormente la otra escalonada y poder medir su eficacia. Bien, mira, ahí es todo un tema. Mira, siempre lo que son los antecedentes médico-quirúrgicos, siempre les digo a los compañeros, fíjate siempre, antes de que tú vayas a iniciar un protocolo de punción seca, siempre, 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 tu anamnesis, dentro de tu anamnesis, perdóname, me estoy enredando, siempre tus objetivos y tus expectativas. ¿Sí? De allí, tus antecedentes médico-quirúrgicos. Pregunta si ese paciente previamente no tuvo alargamiento de tendón, si no tuvo aplicación de toxina botulínica, ¿sí? Si no es un paciente que sufra de epilepsia, ¿sí? Si no es un paciente, ¿sí? Que tenga algún problema con la coagulación en sangre. Vaya, son varios puntos que siempre les digo, hay que tener mucho cuidado, tienes que tener todos esos datos, ¿sí? Y pues bueno, básicamente en cuanto a tu pregunta, ¿sí? Si yo aplico punción seca, aplico toxina botulínica, si yo aplico toxina botulínica, puedo aplicar punción seca. La verdad, no tendría caso, ¿sí? Que si mi paciente ya tuvo una aplicación previa de toxina botulínica, ¿sí? Ir a utilizar la punción seca. O sea, no tendría caso. ¿Por qué? Porque el objetivo es el mismo. ¿Sí? Estamos hablando del mismo objetivo. Yo a lo mejor pensaba, digo, ambos tratamientos son hasta cierto punto temporales, ¿no? Por la propia recuperación del cuerpo. Entonces pensaba, por ejemplo, una aplicación de toxina botulínica y conforme se vaya perdiendo la eficacia, realizar la aplicación de la punción. Porque al final, pues como mencionabas, son dos vías muy pegadas, ¿no? Pero son dos vías. Pero sí, creo que igual es como sumarle demasiado a lo mejor, ¿no? Pero tendríamos que... Sí, y mira, te platico, por ejemplo, en esta parte, ¿no? Que siempre me dicen con respecto a la toxina botulínica y la punción. Es que, pues yo vi que mi paciente mejoró con la aplicación de toxina botulínica, pero pues ahora quiero probar la punción. ¿Son iguales? Mira, sí somos técnicas hermanas, pero hay algunas cosas un poquito diferentes. ¿Por qué? ¿Sí? Porque simplemente, ¿sí? Estamos hablando que se pierde cierta capacidad propioceptiva, ¿sí? Tanto con la punción como con la aplicación de toxina botulínica. ¿Sí? Sí se pierde esa carga propioceptiva en el encéfalo. Bien, y te decía yo, en el caso, por ejemplo, de la punción seca, les comentaba yo,
se tarda en recuperar la fibra muscular exactamente una semanita. En el caso, ¿sí?, de la placa motora, estamos hablando que tarda en recuperarse de 3 a 5 días. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer a diferencia de la aplicación de la toxina botulínica versus la punción? Yo puedo jugar mucho con las cargas proprioceptivas, ¿sí? No nada más es agarrar y perder la función en la musculatura que tú ya traumatizaste, ¿sí? ¿Qué sucede, por ejemplo, en el caso de un error de la aplicación de toxina botulínica? Tú agarras, haces aplicación de toxina botulínica y sabes que tienes un par de semanas en donde simplemente esa musculatura va a estar disfuncional. No va a estar trabajando de forma correcta. ¿Qué pasa si yo cometo algún error con la punción seca? Pues estamos hablando que una iatrogenia de algún fisioterapeuta, ¿sí?, que traumatizó zona de placas motoras, pues bueno, simplemente esa iatrogenia tardará de 3 a 5 días, ¿sí?, en recuperarse, en sanar. ¿Vale? Entonces, bueno, existen diferencias, somos parecidos, ¿sí? Al final buscamos el mismo objetivo. ¿Sí? Claro. Sí les comento ya a los compañeros, a los colegas, mira, tenemos muchas cosas, si sabemos lo que hablamos con respecto a la parte de neurología, tenemos muchas cosas, muchos beneficios, ¿sí?, utilizando este tipo de técnicas invasivas como la punción, como la neuromodulación, ¿vale? Tenemos mucha ganancia, de verdad. Bien, pues bueno, antes de hablar un poquito del proceso de escribir tu libro, quería preguntarte otra cosa. Hay un tema que siempre surge mucho, es un poco caótico. ¿Existen o no existen los puntos gatillo? Te lo pregunto porque, digo, creo que eres la persona más indicada para responderlo. Yo muchas veces le doy la explicación a mis alumnos y le digo, si los puedes palpar, si los puedes ver en el ultrasonido, pues, ¿qué necesitas, no? Pero bueno, qué mejor que escucharte explicándonos esto, ¿no? Mira, fíjate, esto te lo voy a comentar como se los digo a muchos de mis colegas cuando me dicen, oiga, pero pues es que yo vi en Instagram, yo vi en Facebook que pusieron un post donde decían que los puntos gatillo no existen. Y siempre les pregunto, oye, una pregunta, ¿me puedes repetir dónde lo viste? En Instagram y en Facebook. Ah, bueno, pues dale la importancia que se le da a Instagram y a Facebook. Yes. Cuando, ¿por qué te lo digo? Porque mira, tengo muchos amigos que se dedican a toda esta parte, ¿sí?, de fundamental, de hacer investigación. Hay un montón de evidencia, te estoy hablando de evidencia A1, ¿sí? Te estoy hablando de metaanálisis, ¿sí?, donde realmente, o sea, tú vas a un congreso decente, vas a un congreso adecuado y de verdad te sacan toda esta evidencia. Pero repito, lo estás viendo en un congreso con investigadores. Pero si tú vas, es que fulanito de tal que acaba de salir de la escuela, sube un post diciendo esto, ah, bueno, dale la importancia nada más a esa parte. ¿Sí? Es un tema solamente de redes sociales. ¿Sí? Pero te platico, vamos a meternos y vamos a adentrarnos ahí. ¿Sí? El punto gatillo sí existe como tal. ¿Sí? Cuando yo les digo, yo te lo puedo comprobar en el momento. ¿Sí? Yo tengo un equipo, no sé si lo has visto por ahí, que es un Sonosite, un export. Bueno, el equipo, sí, el equipo hace magia. Es un muy buen equipo. ¿Sí? Que puedes agarrar y puedes localizar las zonas de disfunción. ¿Sí? Desde la parte de tu expertise, desde la parte de la utilización de usar avances tecnológicos como el Doppler, como la elastografía. Claro, o sea, pero obviamente tienes que conocer del tema. ¿Sí? Muchas veces cuando se pone en tela de duda al investigador, o sea, lo único que estamos comprobando es la ignorancia de algunas personas que llegan a hacer algunos cuestionamientos de esa forma, ¿no? Entonces, ¿por qué te lo estoy mencionando? Cuando yo les dije, es que se puede comprobar la existencia del punto gatillo en el momento. Si tú tienes la tecnología adecuada, en el momento lo haces. Y la respuesta fue, ah, es que son instrumentos muy caros. Ojo, el hecho de que un instrumento sea caro no significa que yo no te pueda comprobar en el momento la existencia del punto gatillo. ¿Eh? No, pues es que tiene que haber otro método, la resonancia magnética. Es que sigue siendo caro, pero te repito, el hecho de que sea caro, Si no lo demerita. exacto, no significa que no se pueda comprobar. ¿Sí? Ahora, hay que conocer muchas cosas. ¿Sí?
¿Cuál es la etiología del punto gatillo? Porque todo el mundo se va a la definición, ¿sí? Pero, o sea, estamos dejando de lado realmente la etiología. ¿Qué es realmente el punto gatillo? Cuando hablamos del punto gatillo, estamos hablando de placas motoras disfuncionales de las fibras musculoesqueléticas extrafusales, que todo el tiempo están liberando de forma excesiva acetilcolina. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? Si nos vamos a los aspectos microscópicos, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué está pasando, ¿sí?, alteraciones y disfunciones, incluso, ¿sí?, a nivel de la sarcómera? Te platico. Tienes una sarcómera, tienes tus dos bandas zetas. Cuando tú tienes una contracción, las bandas zetas se vuelven céntricas. Durante la relajación, las bandas zetas regresan. Bien, esta función de llevar y traer a las bandas zetas la tiene una proteína, ¿sí?, que se llama titina. La titina, cuando existen excesivas liberaciones de acetilcolina, entra en un proceso degenerativo. Dicha proteína entra en un proceso degenerativo, lo cual entonces me va a llevar, pues bueno, a que simplemente pues, la función que se tenía como tal, pues ya no se realice de forma adecuada, ¿no? Esto genera, repito, ¿sí?, acortamientos severos incluso a nivel de la sarcómera. ¿Sí? Ahora, si nos vamos, porque por ahí salió también otra polémica en el tema de puntos gatillo y bandas tensas. ¿Qué es una banda tensa? ¿Sí? Fíjate, la acetilcolina depende de un proceso no cuántico dependiente del calcio. O sea, te estoy hablando, ¿sí?, que una banda tensa se forma de la siguiente forma. ¿Sí? Vamos a lo chiquitito. ¿Sale? Bien, la acetilcolina, recuerda, te va a estimular lo que son las moléculas proteicas de la membrana. ¿Sí? Esto me lleva a la apertura de los receptores nicotínicos de la acetilcolina, que al final hay que recordar son colinérgicos. ¿Sí? Esto, ¿hacia dónde me va a llevar? ¿Sí? Hacia la aparición de potenciales de placa de miniatura. Estos potenciales de placa de miniatura, ¿qué te generan? Te van a generar un potencial de acción, te van a empezar a estimular a los receptores de la rianodina y de la dihidropirodina, que si reconocemos la función, ¿sí?, de la rianodina y de la dihidropirodina, ¿sí?, a nivel, ¿sí?, ya sustancia, a nivel microscópico, ¿sí?, estas dos moléculas que nosotros adquirimos de forma natural tienen funciones muy, muy específicas como la apertura de los canales cálcicos y obviamente la liberación de calcio. O sea, estamos hablando que para que exista, ¿sí?, una contracción tiene que haber una liberación de calcio. Pero bueno, te decía, se da la estimulación de los receptores de la rianodina y de la dihidropirodina. Esto me va a llevar a la activación del retículo sarcoplasmático, de allí viene la liberación de calcio y finalmente, ¿sí?, la contracción. Pero ¿dónde está, en todo esto que te acabo de mencionar, dónde está ese proceso patológico? Bien, te decía yo, en lo que es el síndrome de dolor miofascial, lo que es en el punto gatillo, ¿qué está sucediendo? Ya sabemos que son placas motoras disfuncionales de fibras musculoesqueléticas extrafusales, que todo el tiempo liberan acetilcolina de forma patológica, ¿sí?, de forma excesiva. Bien, ¿a qué se debe esto? ¿Por qué se genera una liberación excesiva de acetilcolina? ¿Sí? Bien, se debe a lo que sigue. Te hablé de la rianodina y de la dihidropirodina. Te dije, a ver, estas dos moléculas me generan, ¿sí?, la apertura de canales cálcicos, pero también me generan la liberación de calcio. Una vez que yo ya tengo segregado el calcio, ¿qué es lo que sucede? Se genera una respuesta refleja. Si yo estoy teniendo, ¿sí?, estas dos moléculas proteicas, estas dos moléculas que adquirimos de forma natural, que es la rianodina y la dihidropirodina, te decía yo que me generaban, ¿sí?, como tal, la apertura de los canales cálcicos y obviamente la segregación del calcio. Una vez que yo ya tengo segregado el calcio, viene una respuesta refleja, ¿sí?, la cual me inhibe a los receptores nicotínicos de la acetilcolina, que yo te decía, son colinérgicos de la familia Lisline. Bien, y tengo a la rianodina y a la dihidropirodina, ¿sí?, las cuales también terminan siendo inhibidas, ¿sí?, por una respuesta refleja. Bien, esta respuesta refleja, ¿qué es lo que me genera? ¿Sí? Me va a generar un flujo constante, un flujo continuo de acetilcolina. ¿Por qué? Porque no hay quien lo esté modulando, quien lo esté regulando por esta respuesta refleja que te acabo de mencionar. ¿Sí? Entonces tengo este flujo constante de acetilcolina. ¿Esto qué me va a generar? Pequeñas contracturas muy específicas, ¿sí?, en la fibra musculoesquelética extrafusal. ¿Sale? Entonces son un montón de datos
que para que yo llegue a decir, es que el punto gatillo no existe, debo de conocer un montón de cosas de forma previa. ¿Sí? Ahora, si hablamos de características clínicas, estamos hablando, dentro de lo que son las características clínicas, tengo 3 que son reales y 3 que son relativas. Las reales, banda tensa, nódulo sensible y la respuesta de espasmo local. En cuanto a las relativas, ¿sí? Tenemos limitación de amplitud de movimiento, de lo referido, y estamos hablando que tenemos también, ¿sí?, ese reconocimiento del dolor por parte del paciente. ¿Sí? Esas son características clínicas reales y relativas. Ahora, tenemos características histopatológicas y fisiopatológicas. Dentro de lo que son las histopatológicas, infiltración lipídica, infiltración leucocitaria, proliferación fibroblástica, pérdida de la estación muscular y nódulos fibrosos. ¿Sí? ¿A qué se deben los nódulos fibrosos? ¿Y por qué? Esto es súper importante. El conocer las características histopatológicas, el conocer sobre la patología del punto gatillo, te ayuda muchísimo. ¿Sí? Yo te acabo de mencionar, nódulos fibrosos es importante. ¿Por qué? Por el acúmulo de sustancias proinflamatorias. Todo proceso inflamatorio que esté en el organismo, ¿sí?, el ultrasonido siempre te va a mostrar una imagen, ¿sí?, hipoecogénica. ¿Sí? Cuando yo les digo, a ver, sin que me utilices ahorita la astografía, vamos a buscar zonas de puntos gatillo. ¿Qué es lo primero que les voy a decir? Vamos a buscar zonas hipoecogénicas. ¿Sí? Ahora, son zonas que yo ya sé que son muy comunes a generar disfunción. ¿Qué es lo que yo hago, por ejemplo, con mis colegas? Los voy guiando, los voy llevando. ¿Sí? Los voy soltando de a poquito con el paso de los días. Pero bueno, te decía yo. Y esta parte de los nódulos fibrosos es importante. ¿Por qué? Por lo que es el acúmulo de sustancias proinflamatorias. Ahora hay que mencionar lo siguiente. Dentro de las características fisiopatológicas, estamos hablando que hay dolor local, hay una disminución de la temperatura cutánea por la inestabilidad vasomotriz que se genera, muchas veces se genera también dermografismo, ¿sí? Y algo que es súper importante, que siempre les digo, esto es súper importante cuando te pregunten sobre la respuesta de espasmo local, ¿sí? ¿Qué es? Estamos hablando, ¿sí?, de un aumento de la conductividad eléctrica en la zona del punto gatillo. ¿Por qué va a existir un aumento de la conductividad eléctrica en la zona del punto gatillo? Por lo siguiente, te decía yo que una de las características histopatológicas, ¿sí?, eran los nódulos fibrosos, y eso se debía a ese acúmulo de sustancias proinflamatorias. Pero bueno, ¿qué puede tener de importante? ¿Sí? ¿Qué puede tener de importante esto de que se acumulen las sustancias proinflamatorias? Bueno, cada una de las sustancias proinflamatorias tiene una carga positiva o tiene una carga negativa. Puede ir desde 0.05 microvoltios hasta 0.49 microvoltios. ¿Sí? Cada una de estas sustancias proinflamatorias. Entonces, estamos hablando de un tejido muscular cargado eléctricamente. ¿Sí? Siempre me preguntan, oiga, ¿cuál es, digamos, el objetivo de tomar una formación de punción seca? O sea, ¿para qué vengo yo aquí? Principalmente, mira, todo el mundo sabe introducir agujas al cuerpo. ¿Sí? Hay muchos colegas, hay muchos pacientes que tienen tatuajes. En la actualidad hay más gente con tatuajes que sin tatuaje. Bien, quiero saber si alguno de los colegas que nos están escuchando, cuando van con el chico que les hace los tatuajes, le piden título y cédula profesional. Pues no, obviamente no. ¿Por qué? Porque no existe tal licenciado en tatuología, ¿verdad? Bien. ¿Esto qué significa? Pues que cualquier persona está capacitada para meterte una aguja. Ahora, hay que saber para qué vas a introducir una aguja en el cuerpo. ¿Sí? Yo una de las cosas que les digo, a ver, tú vienes específicamente a esto, que es aprender a localizar una respuesta de contracción local o respuesta de espasmo local. ¿Sí? Esto es a lo que tú vienes. Yo te enseño a utilizar a la aguja adecuada, con el calibre adecuado, a mover la aguja de forma adecuada, ¿sí?, en zonas, ¿sí?, que yo te voy a enseñar a localizar. ¿Sí? Todo esto, si tú lo juntas, vas a obtener ese tipo de beneficios. ¿Sale? Bueno, ya me metí más a esta parte del tema de función, ya me seguí un montón. Perdóname. Pero No, solamente no, está bien. O sea, me parece mencionabas. que es un tema que a nuestros estudiantes y recién egresados les surge mucho, ¿no? Y va mucho en relación probablemente a la inexperiencia y a la falta de investigación inclusive, ¿no? Como mencionas.
Este, pero la respuesta estuvo magnífica, ¿no? O sea, si bien yo les doy una respuesta con el 10% de esa información, pues bueno, tú nos estás completando muchísimo, ¿no? Perdóname, me seguí un poquitito, pero no era la intención era hablar algo rápido, pero bueno, ya me seguí un poco, perdóname. Pero Hay bueno, más, pero con eso. no, digo, nos inscribimos en la formación para saber más, entonces. Pero bueno, continuamos y entonces una de las dudas que al menos yo tenía era cómo fue de complicado el escribir el libro. No me refiero tal vez a la parte eh, pues del contenido, porque el contenido ya nos contaste un poquito el proceso en el cual decides el tema, cómo César Fernández te dice, bueno, pues esto va para el libro y tú continúas ampliando, haces tu propia investigación. Pero ¿cómo fue en cuanto al apoyo de otros colegas fisioterapeutas? ¿Qué apoyos pudiste encontrar en México? ¿Y cómo ha sido la respuesta con el mismo? Mira, en México es un poquito difícil el tema de poder escribir. Es muy difícil. Por allí había obtenido un apoyo por parte de Amazon y Amazon me dice, sí, 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 pues ya tienes el libro, yo me encargo de todo esto, yo me encargo de aquello, ¿sí? Y me querían dar muy poquito, o sea, así te lo estoy diciendo, o sea, una bicoca, o sea, era nada, 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 nada. Entonces yo dije, no, bueno, o sea, Amazon se quiere quedar con todo el libro completo. O sea, te estoy hablando que me quería dar unos cuantos pesos, o sea, pesos muy poquito, menos de 100 pesos por libro. ¿Sí? Entonces realmente yo dije, no, bueno, o sea, aquí existe un abuso, o sea, como tal. Pero ¿qué es lo que sucede? Que muchas veces uno tiene esa necesidad porque ya escribiste, ya investigaste, ya tienes un libro terminado, pero pues ¿qué es lo que pasa? Pues no tengo dinero, ¿no? Llegan empresas así como Amazon, ¿sí? Y pues honestamente, ya te imaginarás. Bueno, no sé si podía decir Amazon, pero ya dije Amazon, Sí, perdóname. sí. No, no, adelante. Y Entonces, esa editorial con la que terminas trabajando, eh, Hiperbatón, y así pero es. ¿cómo contactas con ellos? Me imagino que te dan una mejor oferta que Amazon. Sí, por supuesto, claro que sí. Mira, Hiperbatón es una empresa, una editorial muy reciente que está trabajando con médicos, gente que está haciendo libros, que está haciendo investigación, que está haciendo un montón de cosas, les está dando ese hombrazo, ese espaldarazo para que continúen. ¿Sí? Entonces, cuando yo me encuentro con esta editorial, ¿sí? Y esto fue gracias a un colega que conozco, ¿sí? Que está en el extranjero y que también ya escribió, y me dice, es con ellos, vete con ellos, no te desvíes. Desde el inicio hasta el final, yo te puedo decir que el trato fue digno, que fue muy bueno. Sí, ¿Sí? y la calidad del libro, o sea, digo, fuera del Ya lo contenido, viste. ahora sí, nos vamos a la forma. La calidad es muy buena, ¿no? La impresión, el papel, El papel, todo, todo. sí, sí, Pero la sí. verdad es que sí Si te das está. cuenta, es un libro que ya viene con ISBN, y tenemos Sí, derechos de autor, tiene su ISBN internacional. ¿Sí? El ISBN es el International Standard Book Number. Entonces, con este, pues no, te estoy hablando que tengo mis derechos de autor a nivel internacional. Así te lo estoy mencionando tal cual. ¿Eh? Fueron varios años, o sea, te estoy hablando que si lo comenzamos desde 2014, pues bueno, estamos hablando que se terminó para 2016. ¿Sí? Empezamos con el tema de que ya se publicara en 2018 y pues es hasta 2022 que nos hacen, 2021, perdóname, que nos hacen la entrega de todo lo que son los libros, ¿no? Entonces, pues bueno, ahora sí que ha costado mucho, mucho trabajo, lo hemos ido posicionando, ya lo encuentras a la venta en Mercado Libre, ya se lo vendimos a Amazon también, ahora sí, pero ya siendo una propiedad nuestra, 100%. claro. ¿Sí? Ya lo tenemos a través de Amazon, ¿sí? Y con librerías Leo. Ah, perfecto. Muy bien. Y bueno, parte de lo que te quería preguntar es cómo ves cómo pinta la fisioterapia a nivel nacional, ¿no? Platicábamos un poco de esa parte de los fisioinfluencers, que, o sea, tendremos nuestras opiniones, ¿no? Igual han hecho un buen trabajo en conseguir que la gente lea un poco más. A veces igual creo que hay comentarios que pueden ser un poco superficiales, ¿no? Y donde tendrían la obligación moral de estudiar un poquito más antes de decir. Claro, claro. Sin embargo, bueno, pues quería saber cómo tú observas el crecimiento de la fisioterapia en México, hacia dónde vamos.
Mira, íbamos bien, íbamos muy bien. La pandemia fue dura para la comunidad. ¿Por qué te lo digo? Tú ibas, bueno, incluso tú das por ahí capacitación, te has percatado que las formaciones no son esas formaciones tan numerosas como antes. ¿Y qué sucede? Que simplemente pues hay menos dinero, el paciente incluso ya no quiere, vaya, ni siquiera ir a terapia, prefiere tomarse la pastillita, sobarse tantito con el gelecito, con la crema, ¿sí? Ponerse los parches ellos solitos y tan, así la llevan. ¿Por qué? Porque no existe capital, no hay dinero. Si no hay dinero, pues simplemente el fisioterapeuta, por más ganas que tenga de trabajar, pues bueno, está difícil, ¿no? Si está difícil para los colegas, pues bueno, imagínate para nosotros que dependemos también muchas veces de las formaciones. ¿Sí? ¿Esto qué generó? Que se fuera estancando un poquito la fisioterapia. Sobre todo, no me refiero a los que ya salieron, sino los que están en ese lapso ya de salir, que están en los últimos semestres, son a los que, digamos, les ha ido un poquito mal. Si te has dado cuenta, si muchas veces en el aula de la universidad no te terminan de poner la atención de vida. Imagínate cuando se hacen las clases por este medio, ¿no? Virtual. Entonces cuesta mucho, mucho, mucho. Ha habido en los últimos 2 años un retraso importante. Íbamos, te repito, muy bien. O sea, yo te puedo decir, yo fui el primer fisioterapeuta mexicano que fue a dar conferencias, que fue a dar capacitación hacia Sudamérica. Yo me llevé a varios colegas, me llevé a un colega que está ahí en Yucatán, ¿sí? El profesor Ricardo Ruiz, yo lo llevé a Perú, ¿sí? Le abrimos la puerta por allí. También nos llevamos a Luis Archundia, lo llevamos para Sudamérica. ¿Sí? Llevamos a este muchacho Eric, un chico de Guadalajara. Bueno, les abrimos la puerta. ¿Sí? De tal forma que, pues bueno, el fisioterapeuta mexicano tuviera más exposición. Normalmente tú cuando escuchas al fisio mexicano, muchas veces se deja amedrentar por el fisioterapeuta español, bueno, argentino, no sé, francés, inglés, australiano, ¿sí? De verdad, perdón la palabra, se dejan apantallar. Pero yo te puedo decir que el nivel del fisioterapeuta mexicano, ¿sí? Está muy, muy, muy a la par. ¿Sí? Yo mismo lo comprobé. ¿Sí? Yo mismo lo comprobé. Pero ¿qué sucede? Que muchas veces como mexicanos no nos la creemos. ¿Sí? Cuando crees en lo que estás haciendo, en lo que eres, en lo que haces de forma cotidiana, de forma diaria, pues tienes resultados padrísimos. Bueno, pues ahí tienes el ejemplo de Checo Pérez el día de ayer, ¿no? Ganando Mónaco. Es creérsela. Buenísima Sí, carrera, por cierto. sí, buenísima, buenísima. Sí la vimos. Sí, Entonces me ya, parece que eso que mencionas es cierto, ¿no? Yo cuando viajé a Ecuador a dar igual una formación, me sorprendió de que la gente decía, no, es que la fisioterapia en México está muy desarrollada y nosotros cuando vamos decimos, no, pues no me lo creía, ¿no? Tal vez tanto. Pero luego vamos viendo que hay un montón de colegas que destacan, ¿no? Ya mencionaste a muchos de ellos. Digo, también está Andrés Rosas, también está, digo, un Andrés montón de Rosas, fisios mexicanos que son top, ¿no? Y creo que pues entre nosotros tenemos que seguir creciendo. Y la realidad es que, bueno, digo, otro pensamiento que surge es esta parte de la globalidad, ¿no? El mundo se vuelve uno solo. Entonces creo que como fisioterapeutas tenemos que echarnos la mano, ya ni siquiera como mexicanos, sino como gremio, sin importar de dónde esté saliendo. claro, claro. Mira, yo tengo muchos amigos en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Brasil, países donde yo he estado dando formación. Y honestamente, mira, al mexicano o sea, la verdad, desconocían cómo éramos en el mundo de la fisio, ¿eh? Lo desconocían. Con eso que tú me estás diciendo de los chicos que hablan sobre la fisio mexicana, de verdad me da muchísimo gusto porque sé que entonces hemos hecho una labor importante, ¿sí? Y dejamos por lo menos allí la semillita para el resto de colegas en el cono sur, ¿sí? Ahora, lo que hemos estado trabajando con todos ellos también en Sudamérica, que se sigan capacitando, que sigan creyendo en ellos, que sigan haciendo las cosas tan bien como las están haciendo,
¿sí? Y pues bueno, pues qué más, si nosotros podemos ayudar, podemos aportar, claro que se hace con muchísimo gusto, ¿sí? Créeme, cada que me escriben mis amigos de Ecuador, es un gusto, o sea, pero un gusto impresionante. ¿Sí? Gente muy amable, cuando me escriben mis amigos de Perú, gente muy amable, ¿sí? Los brasileños, los colombianos, etc. De verdad, estoy muy agradecido realmente con la fisioterapia. Me ha dado, creo que más de lo que yo pudiera merecer. Pues bien, te agradezco muchísimo, Ricardo. Una gran plática. ¿En qué redes te podemos seguir? Mira, estamos en TikTok, hacemos bailes y toda la cosa. No, 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 nada de eso, no, no, no. Pero sí estamos en TikTok. Si me quieres seguir ahí en TikTok, búscame como Ricardo de Monje Oficial. Estamos también en Facebook. Está la fanpage. Es que son dos, uno es el perfil y el otro es la página de Facebook. En el perfil ya la tenemos llena esa página, pero tenemos la fanpage donde muchas veces tengo hasta más interacción con los colegas a través de la fanpage que en el mismo perfil. Entonces, dale un me gusta, búscame también como Ricardo de Monje, ¿sí? También estamos en Instagram como Monje TX. ¿Sí? Monje se escribe M-O-N-G de gato, Monje TX, ¿sale? Y estamos en Twitter como Kinesia81, Kinesia 81, ¿vale? Perfecto. Entonces te publicamos estas redes y ya sabemos igual que el libro ya está en Mercado Libre, Amazon y en Librerías Leo, que además es una de las librerías más grandes del Sí, área de México. médica, ¿no? Sí. Si alguno por allí quiere comprarlo directamente, en Mérida tenemos un punto de venta directamente con Carlos Cano Poblano. ¿Sí? Él es nuestro organizador de todos los eventos que tenemos precisamente en la península. De hecho, vamos a estar en 15 días allá en Cancún. Quien guste, si tenemos gente de Cancún ahorita viéndonos, pues bueno, ¿sí? O escuchándonos, pues bueno, puede ir a la formación. Va a ser realmente una formación padrísima. Fíjate que muy padre porque llegó gente, tenemos inscritos ahorita de Costa Rica, tenemos inscritos de Colombia, gente de Perú, mexicanos, gente de la península, vaya, Súper bien. padrísimo. Creo que este evento va a estar bueno. Sí, sí, seguro que sí. Pues bueno, ponemos igual los datos de Carlos, alias el Carlitos, Exacto, exacto. en YouTube y por cualquier persona que quiera adquirir el libro también directamente aquí en Yucatán. Claro, 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 con gusto. Y pues bueno, ya sabes que aquí estamos, cuando se les ofrezca, con gusto. ¿Sí? Podemos hacer nuevamente algún trabajo en conjunto o si quieres platicar con alguno de los chicos también que están en el equipo, porque es que ya no te dije también, tenemos un equipo grande, o sea, somos varios colegas que trabajamos, yo lidereo el equipo y de ahí, pues bueno, están el resto de compañeros que también se dedican a la parte de formación y que también son gente muy preparada, gente muy buena, ¿sí? Y por algo están en las filas de Kinao. Claro que sí, nos vamos poniendo de acuerdo. Te agradezco mucho nuevamente. Y si les gustó el capítulo, recuerden darle like, comentar y compartirlo. Muchas gracias.